Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un artículo que, de verdad, me dejó dándole vueltas a la cabeza por días. ¿Cuál es? Es de la jornada del 1 de febrero de 2026. Cuenta una historia que parece, no sé, un guión, de esas que te dejan un nudo en el estómago. A ver, nos vamos a Saltillo, Coahuila, a ver un caso judicial que es un verdadero laberinto. Pensemos en esto. Una ley creada para proteger a las mujeres de la violencia. Ajá. Se usa para procesar a una mujer que denunció ser víctima de justo eso. Es de no creerse. Híjole, sí. Es de esas situaciones donde la realidad supera, pero por mucho, a la ficción. Totalmente. El caso es el de la doctora Estela Guadalupe de Caso Blanco. Y la noticia, la que sacudió todo, es que un juez, un tal Reynolds Elguezábal Dávila, la vinculó a proceso. Y no solo eso, le dictó arresto domiciliario. Exacto. ¿Y por qué delito? Violencia vicaria. Ahí es donde todo se pone de cabeza. Justo, porque la violencia vicaria es un concepto que nació, precisamente para proteger a las mujeres. Claro, para visibilizar y castigar una agresión que sufren, en su gran mayoría, ellas. Exacto. Y creo que es clave empezar por ahí, porque quizá no todos estamos tan familiarizados con el término. ¿Qué es en sí la violencia vicaria? Pues, en palabras muy sencillas, es cuando un agresor usa a los hijos para herir a su pareja o expareja. O sea, los niños como un arma. Como un instrumento, sí. El objetivo no es dañarlos a ellos directamente, aunque claro que lo hace, sino usarlos para causarle el mayor dolor posible a la madre. Qué terrible. Es de las formas más crueles de violencia de género, porque ataca, pues, el vínculo más profundo. Y ahí está la primera gran ironía del caso. El artículo de la jornada dice algo muy importante. ¿Qué cosa? Que las fiscalías en México, por lo general, son súper renuentes a aplicar esta ley contra los hombres. Sí, es una batalla cuesta arriba para las víctimas, siempre. Entonces, que uno de los primeros casos más sonados termine con la mujer en el banquillo de los acusados, es que es un mundo al revés. Completamente. Y pone el foco no solo en el drama de esta familia, sino en cómo se puede interpretar y, bueno, hasta torcer una ley. Y para entender cómo se llegó a este punto, el artículo reconstruye su historia, ¿no? Sí, es clave entender el contexto. A ver, ¿cómo empieza todo esto? Porque me cuesta trabajo imaginar cómo una relación se puede deteriorar a ese grado. Pues mira, nos cuenta que ambos son médicos. Estela y su expareja, Johnny Emanuel Robles Martínez, se conocen en 2016. En una clínica del IMSS en Monterrey. Exacto. Y como muchas parejas, se enamoran, se casan, tienen 2 hijos. Los problemas serios, según lo que Estela le cuenta al periódico, empiezan cuando se mudan a Saltillo. A una casa que era de la mamá de él. Justo. Híjole, vivir en casa de la suegra casi nunca es buena señal, ¿verdad? Pues en este caso parece que fue el detonante. Estela cuenta que su suegra entraba a la casa cuando quería. Sin avisar. Incluso de noche leí. ¿Sí? Y que le revisaba sus cosas, una invasión total a la privacidad. Pero no era solo eso. La dinámica de poder en la pareja, pues, se empezó a desbalancear por completo. Ahí entra el tema económico que es impresionante. Sí, el artículo lo detalla muy bien. Él, al parecer, guardaba su sueldo de médico íntegro. Y ella pagaba todo. Todo. La comida, el súper, el sueldo de la persona que cuidaba a los niños. Y no solo eso, él la presionaba para que tomara más guardias, para que trabajara más y generara más dinero para la casa. Exacto. Una presión económica constante. Pero el artículo también habla de cosas más sutiles, ¿no? Les llama desplantes machistas y microcastigos. Y eso es lo interesante de la fuente, que no se queda en generalidades. Da ejemplos muy concretos que te pintan el cuadro completo. Y hay uno que es particularmente, pues, perturbador. ¿El del biberón? Sí, esa parte es terrible. Es que es una imagen muy poderosa de lo que ella describe. Claro. Ella cuenta que una madrugada, a las 3 de la mañana, la niña estaba llorando. Estela estaba agotada, trabajando, y le pide a él que por favor le prepare un biberón. Ajá. Según su relato, él se levanta de malas, va a la cocina y le echa jarabe para la tos al biberón. ¿Qué? Y ella, extrañada, le pregunta por qué, si la niña no tenía tos. Y él le contesta, es para que se duerma más rápido. A ver, detengámonos un segundo ahí. No es un grito, no es un golpe. Es un acto de una violencia pasiva, de un control.
escalofriante. Totalmente. Es una forma de castigarla a ella por pedir ayuda y de paso una negligencia total hacia la salud de su propia hija. Es que la frialdad de ese acto dice muchísimo sobre la dinámica en esa casa, y no fue un hecho aislado. No. También está el tema del engaño con la compra de su casa, ¿verdad? Sí, acordaron dar un enganche de 600,000 pesos, 300,000 cada uno. Ella le transfiere su parte, sus ahorros. ¿Y luego? Tiempo después, revisando papeles, descubre que él en realidad solo había puesto 75,000 pesos de los 300,000 que le tocaban. Otra vez, el patrón del abuso económico. Y luego está la parte que ya se relaciona más directamente con la violencia vicaria, ¿no? El usar a los niños para lastimarla. Exacto. El artículo menciona frases que él les decía. Ella cuenta que un día, con un dolor de espalda muy fuerte, le pidió ayuda para cargar al bebé. Sí. Él lo tomó en brazos y mirando al niño le dijo, «Vente, bebé, tu mamá no te quiere». ¡Qué fuerte! O en otra ocasión, «Vente, hijo, tu mamá tiene cosas más importantes que hacer que tú». Es el manual de cómo empezar a minar la relación madre-hijo, de cómo ponerlos en su contra. Con un panorama así, era evidente que la situación no podía seguir, Claro, que fue lo que finalmente rompió todo, cómo se llega a los tribunales. la tensión escaló tanto que ella le pidió que se fuera de la casa, por su agresividad. Y aquí hay que aclarar algo, que es importante. ¿Qué cosa? Todo esto que contamos, según lo reporta La Jornada, viene del testimonio de Estela. Es su perspectiva de los hechos la que construye la narrativa. Claro, es su versión. El punto de inflexión para ella, según cuenta, fue en marzo de 2021, cuando decide buscar ayuda profesional. Y el psicoterapeuta valida lo que ella estaba sintiendo. Sí, y este es un dato crucial que aporta el periódico. El dictamen de su terapeuta, Julio César de León Obregón, después de tratarla por años, fue contundente La diagnostica con ansiedad generalizada. y confirma que era víctima de violencia psicológica, económica y vicaria. O sea, ya había una opinión profesional que respaldaba su vivencia mucho antes de la batalla legal. Con ese diagnóstico en mano, uno pensaría que ya tenía una base sólida. ¿Eso fue lo que la impulsó a actuar o pasó algo más? Lo que realmente detona la guerra en los juzgados es la sustracción de los niños. Ah, claro. En diciembre de 2021, Estela va a Monterrey para una cirugía. Regresa, convaleciente, y Johnny le pide llevarse a los niños el fin de semana. Y ya no los regresa. Llega el domingo por la noche y los niños no aparecen. Ella le llama y la respuesta de él, según el artículo, es de una frialdad absoluta. No te los voy a regresar, háblale a tu abogada. Así, textual. Así, qué impotencia. Y él ya tenía un plan, porque el artículo dice que ya la había demandado. Sí, fue una jugada calculada. Días después le llega la notificación de que él la demandó por abandono de hogar. Usando como pretexto justo el viaje que ella hizo para operarse. A partir de ahí, ella tiene que reaccionar. Y logra que un juzgado autorice un cateo para recuperar a sus hijos. A ver, para que entendamos. Cateo significa que la policía tuvo que ir a la fuerza a la casa para sacar a los niños. Correcto. Es una medida extrema. Significa que un juez consideró que había elementos para ordenar a la fuerza pública entrar a un domicilio y rescatar a los menores. Además de que le dictaron a él una suspensión de convivencias. O sea, una orden judicial que le prohibía ver a los niños por un tiempo. Parecía una victoria para Estela. Parecía, porque él no se quedó quieto. Es como una partida de ajedrez legal, ¿no? Cada movimiento de ella es respondido con una ofensiva más fuerte. Totalmente. Pasan unos años de relativa calma con un convenio de por medio. Pero en 2024, ella recibe una oferta de trabajo en Colima, que es su estado natal. Y decide mudarse, para tener una red de apoyo familiar también. Y en ese momento, según ella, él deja de tomar las llamadas de sus hijos y prepara su siguiente golpe. La denuncia penal contra ella. Por violencia familiar, psicológica, física y, aquí viene lo increíble, violencia vicaria. La misma acusación que ella le hacía a él. Hay un primer fallo, ¿no? Una jueza que sí le da la razón a ella. Sí, en noviembre de 2025, la jueza Anayansin Adame Olmedo desestima los cargos. Se niega a vincularla a proceso. Parecía que la lógica se imponía. Pero él apela. Y es en este punto donde el artículo de La Jornada introduce un contexto externo que es, por decirlo menos, inquietante. ¿Te refieres a los grupos de hombres y la foto? Exacto.
El artículo menciona que Johnny es parte de organizaciones como No Más Hijos Rehenes y Padres por la Verdad. Pero lo más llamativo es que, una semana antes de la audiencia de apelación, aparece una foto de él con nada menos que el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila. Miguel Mere Ayub. El mismo. Eso suena muy mal, digo, no prueba nada, pero la suspicacia es inevitable. Y lo que es clave aquí es que esto podría no ser solo una foto. Lo que el artículo sugiere es una estrategia que ya se ha visto en otros lados. ¿Cuál? Grupos que se sienten amenazados por nuevas leyes de género se organizan para usar el propio sistema legal en su contra. Usar sus propias armas, digamos. Exacto. No es un caso aislado. Es un patrón que algunos analistas llaman contraactivismo legal. Usan el lenguaje de los derechos para desmantelar esos mismos derechos. Qué fuerte ese concepto. Contraactivismo legal. Y con ese telón de fondo se llega a la audiencia decisiva. La descripción que hace Estela de ese día es de película de terror. Cuenta que al llegar al juzgado se encontró con unos 30 hombres apoyando a su expareja. La cita textual que recoge el periódico es: estaba aterrorizada. Pensaba, me van a matar. En esa atmósfera de intimidación, el juez Elguezabal Dávila revierte la decisión anterior y acepta todas las peticiones de Johnny. Incluyendo el arresto domiciliario para ella. Y la escena final es brutal. Cuando el juez da el fallo, los hombres afuera empiezan a aplaudir y a gritar ganamos. Como si fuera un partido de fútbol. Sí, una disputa familiar convertida en trofeo de una guerra de sexos. Y las consecuencias para Estela son inmediatas. Con esa resolución, Johnny solicita el cambio de guardia y custodia de los niños. El objetivo final en muchos de estos conflictos. Un jaque mate legal. Sí. Oye, y ante una situación tan extraña, ¿hubo alguna reacción institucional? El caso es muy llamativo. Sí, el artículo reporta que la titular de Inmujeres, Citlali Hernández Mora, se pronunció. El Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, calificó el fallo como una injusticia y dijo que hablaría con el tribunal para corregir la situación. Suena bien en el papel. Pero en la práctica, ¿qué tanto peso tiene un posicionamiento así frente a la decisión firme de un juez? Es una buena pregunta. Al final, la que está bajo arresto domiciliario y a punto de perder a sus hijos es ella. Hay una frase de Estela casi al final que resume toda la paradoja. Es una cita demoledora. No han juzgado a hombres por violencia vicaria, como debería ser, pero sí a una mujer. Quien vive violencia vicaria soy yo. El violentador vicario es él. ¿Dónde está la justicia? Y esa pregunta queda flotando en el aire. Te deja sin palabras. Es que sí, después de analizar todos los elementos que nos presenta el artículo, ¿cuál es el gran tema de fondo aquí? ¿Qué nos está mostrando este caso? Pues nos muestra la enorme y peligrosa tensión que existe entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. A ver, ¿cómo? Una ley puede estar escrita con palabras que parecen neutras, pero si fue creada para corregir un desequilibrio de poder histórico, como la violencia contra las mujeres, y un juez decide ignorar ese contexto, y la aplica de forma literal e inversa, puede provocar una injusticia monumental. Se convierte en un arma de doble filo. La herramienta que se diseñó como un escudo para proteger a las víctimas se transforma en una espada para atacarlas. Precisamente. Lo que este caso deja al descubierto es que la interpretación judicial no es un ejercicio mecánico, objetivo. Está influenciada por prejuicios, por presiones sociales, por ideologías. Y demuestra cómo el lenguaje de los derechos y la protección puede ser cooptado y retorcido. Para servir a la causa contraria. Es la instrumentalización de la justicia. Y con esto cerramos el análisis de este artículo de la jornada sobre el caso de Estela Guadalupe de Casoblanco, una historia que sin duda va a seguir dando de qué hablar. Nos deja con una reflexión muy profunda sobre la fragilidad de los avances en materia de género. Totalmente. Y creo que la pregunta que queda para quien nos escucha, después de haber explorado los detalles de este caso, es esta. Cuando una ley, creada con una intención protectora tan específica, se aplica de una forma que parece traicionar por completo su propósito original, ¿qué nos dice eso sobre las batallas culturales que se están librando en nuestros tribunales, sobre el poder de un solo juez para redefinir la justicia y sobre los enormes desafíos que aún existen para proteger a las víctimas en sistemas que pueden ser tan fácilmente manipulados?